Por último, y en quinto lugar, quiero dirigirme a la mayoría de los españoles, sobre todo a aquellos que, habiendo sido convenientemente exprimidos, ahora son arrojados a la basura como se arroja un Kleenex. Con el pretexto de que tenemos familia, nos quedamos inmovilizados ante tanto salvajismo e injusticia. Pienso que es simplemente esto, un pretexto, una excusa, porque con esa actitud lo que hacemos es condenar a nuestros hijos a un futuro de esclavitud y servidumbre. ¿Con qué cara miraremos a nuestros hijos cuando el día de mañana los veamos vencidos, llorando de rabia e impotencia porque nosotros hoy no hemos hecho nada? ¿Les diremos que hagan con nuestros nietos lo mismo que hicimos con ellos? ¿Quejarse, llorar y gritar en silencio perpetuando este corrupto sistema feudal por los siglos de los siglos? Particularmente yo no estoy dispuesto a salir a la arena a morir matando hermanos para divertir y enriquecer a estos buitres carroñeros que se creen águilas imperiales. Los políticos en general, salvo Adolfo Suárez y algunas honrosas excepciones, nos han llevado al borde del precipicio. ¿Cómo puede decir Mariano Rajoy que España no se encuentra al borde del precipicio cuando vamos camino de 6 millones de españoles más sus familiares despeñados? ¿Acaso no forman ellos parte de España? El segundo problema importante que asfixia a España se encuentra en su sistema financiero. El primero es su clase política, que permite el segundo problema. Pero esto es una contraprestación de lo más normal en las relaciones de vasallaje. Los políticos han permitido al sistema financiero acampar a sus anchas como si España se tratara de una gran finca de caza. Les permiten intereses usureros, comisiones abusivas, cláusulas leoninas, perversas ingenierías financieras, preferentes, subordinadas, etc. Y ahora, lo último salido de este podrido quirófano financiero, los cocos. Todos estos pervertidos productos financieros van desangrando impunemente los ahorros conseguidos en toda una vida de trabajo. Y por todo esto, sus directivos son premiados con salvajes emolumentos. En vez de meter en la cárcel a todos estos chorizos financieros, políticos corruptos, mafiosos y mangantes en general, todos ellos pertenecientes a una subespecie española y protegida de buitres carroñeros, en vez de hacerles devolver todo lo que han robado, se criminaliza al trabajador, recortándole todo tipo de derechos, arrojándole a él y a su descendencia a un futuro de esclavitud y servidumbre, en pro de las parásitas castas feudales, caciques, sanguijuelas y de sus cachorros. España ya ha perdido 3 grandes trenes en su historia. El primero se perdió con los reyes católicos, con Carlos I y con su hijo Felipe II. En 1492, al darse por concluida la Reconquista, los reyes católicos rompieron salvajemente con la tolerancia de razas y religiones que hasta ese momento había imperado en la España musulmana, expulsando masivamente, subyugando y masacrando a la población musulmana y a judía. Todo esto bajo palio inquisitorial. Llevaron la fe a golpe de espada a las Américas, esclavizando y exterminando a la población indígena, explotando religiosamente a otros seres humanos y a sus riquezas naturales. Carlos I de España y V de Alemania, el emperador flamenco, junto a su hijo Felipe II, sembraron Europa de sangre y de guerras, cegados por su ambición desmedida y por su fanatismo religioso. Para financiar toda esta apocalipsis, no tuvieron bastante con lo que robaron en las Américas. Tuvieron que endeudarse hasta las cejas, dejando a España convertida en un erial, como así lo atestigua nuestro siglo XVII, el glorioso siglo de oro. Con los reyes católicos empezamos a perder el tren de la historia, tren al que nos habíamos subido con los omeyas, que hicieron del Al-Ándalus el faro de Europa. El segundo gran tren que perdió España, que más que un tren fue un ave, fue el de Napoleón. Con sus grandezas y miserias, Napoleón nos trajo el Código Civil y Mercantil, que con las lógicas actualizaciones históricas goza de actual vigencia. Intentó, al igual que hizo en otros países, abolir el absolutismo e introducir los nuevos ideales revolucionarios de libertad, igualdad y fraternidad. Muchos intelectuales se subieron a este tren, entre ellos Leandro Fernández de Moratín, Juan Meléndez Valdés y el mismísimo Goya. Todos ellos tuvieron que sufrir el exilio, al fracasar en su intento de abolir el absolutismo y la España feudal. El cabreo de la Iglesia Católica, por ver recortado su poder y autoridad al ser abolida la Inquisición, el absolutismo despótico y tirano de Fernando VII, el ansia de poder entre las dos ramas familiares borbónicas y la alineación oportunista de los estamentos feudales y caciques descerebrados, llevaron a los españoles a matarse entre ellos y regar con su sangre el suelo patrio, durante 3 guerras carlistas, durante 3 guerras civiles. Y toda esta sangre derramada para defender los derechos dinásticos de unos o de otros, y todo el orden feudal establecido alrededor de ellos.
Durante el siglo XIX, España quedó sumida en un pozo sin fin de sangre y odio. Ganase la rama que ganase, al pueblo le iba a dar lo mismo. En ambos casos, ganaría el orden feudal y el caciquismo. Las diversas desamortizaciones liberales practicadas consiguieron resultados totalmente opuestos a los que inicialmente pretendían. De hecho, a base de engaños y trampas aumentó la concentración parcelaria en manos de nobles y caciques, incrementándose considerablemente el número y la extensión de los latifundios, sobre todo en la parte sur de la península, sobre todo en Andalucía, tierra que en otra época muy lejana había sido foco de cultura junto a Bizancio, ejemplo de convivencia y tolerancia entre razas y religiones para toda Europa. En el mismo paquete entraron los robos amañados de los terrenos comunales de los municipios, colchón de supervivencia de la estructura social de los pueblos de España. Las desigualdades sociales crecieron en forma exponencial. España se empobreció más, económica y socialmente. En resumen, las desamortizaciones practicadas hicieron pasar bienes de las manos muertas de la Iglesia y terrenos comunales vitales para la subsistencia de los moradores de los municipios a las manos zombies de los nobles y caciques. España en el siglo XIX perdió el tren de la modernidad y de la libertad, quedando bien anclada en la más alta y oscura Edad Media. El tercer tren importante que ha perdido España es ese tren que no nos dejó coger ese enano asesino, genocida y monohuevo. Ese ser que una vez acabada la contienda, una vez llegada la paz, hizo desaparecer miles de personas, que firmaba sentencias de muerte mientras tomaba tranquilamente un café después de las comidas y antes de echarse una siestecita. Sí, España ha perdido 3 grandes trenes en su historia y no nos podemos permitir el lujo de perder un cuarto, porque esto supondría condenar a nuestra descendencia a la esclavitud y a la servidumbre. Supondría introducirnos en la más negra Edad Media a perpetuidad. Zapatitos al final se arrodilló ante los mercados. No tenía ni idea de lo que hacer y al final rindió pleitesía a la oligarquía financiera, traicionando al pueblo que le había elegido. Estos que ahora están saben de sobra que los préstamos que ha recibido España y los que reciban en un futuro, aunque sean entregados directamente a la banca, si no se pone coto a su avaricia, lo terminaremos pagando los españoles de siempre. Todos estos préstamos pasados y futuros son una losa para nosotros y nuestra descendencia en forma de deuda perpetua. Ellos, junto a sus cachorros, lo único que tienen que hacer es irse a Florida a disfrutar de una plácida existencia, tirando de los ahorrillos suizos. En España nos quedamos los de siempre, los gilipollas pagando sus deudas, pagando su buena vida. Cada día que pasa, ellos se enriquecen más y nosotros y nuestra descendencia nos empobrecemos en la misma proporción. No existe mayor revolución que la verdad. El saber es ansia de libertad y la libertad es incompatible con la esclavitud. Y eso a ellos, perpetuos vagos parásitos, no les interesa. Todos y cada uno de nosotros tenemos la capacidad para mover montañas. Juntos podemos mover cordilleras. ¿Os imagináis todo lo que se podría hacer si recuperáramos la energía que les hemos confiado? Todo esto que han hecho, a todo esto que nos han conducido, ha sido posible porque les confiamos nuestra energía cada 4 años. Si esa energía fuese utilizada para hacer las cosas bien, ¿a dónde podríamos llegar? Salir de la crisis es muy fácil. Y ellos o son tan necios que no lo ven, o son tan canallas que no les interesa verlo. Yo, a modo particular, ofrecí al gobierno de Zapatitos un proyecto productivo que revitalizaría la economía y nos haría depender menos de las fuentes energéticas. Me respondieron con la indiferencia. A modo de resumen os diré que se pueden conseguir ahorros de energía superiores al 80%. Incluso se consiguen 2 meses de energía gratis. Disminuiría de forma inmediata y drásticamente el paro, produciéndose un efecto de apalancamiento sobre el resto de actividades económicas. Aumentaría la renta disponible en las familias y se disminuiría fuertemente la contaminación. Y lo mejor de todo es que a tu bolsillo no le supondría ningún desembolso. Imagino que esto no les interesa, porque es de comunistas. Si estás interesado en estos temas, puedes ampliar la información en mi página. Pero independientemente de esta aportación productiva particular y de otras muchas particulares que existen en nuestro país, hay muchas decisiones que pueden cambiar el rumbo de las cosas. Las medidas tomadas y las leyes que han aprobado hasta ahora van justo en contra de la dirección que hay que tomar. Además, no tienen ninguna lógica económica, a no ser que se quieran aceptar como variables económicas valores como la corrupción, la mentira, la estafa, el fraude, la injusticia social, la ineptitud, la explotación y la esclavitud. Los modelos econométricos no contemplan estas variables como animales de compañía. Por eso, todo lo que están haciendo está abocado al fracaso. La solución no se halla en la asunción de más deudas, directas al Estado o indirectas a la banca. La solución se encuentra en la corrección de las injusticias, en la supresión de ellas. Todas las medidas
que han tomado hasta ahora han sido pensadas única y exclusivamente para engordar sus cuentas suizas. Nosotros y nuestra descendencia nos quedaremos con las deudas. Pero sinceramente, es muy fácil salir de este diabólico círculo feudal y sin asumir más deudas. Rodri, Luisito, podréis intentar silenciarme, podréis meterme en la cárcel, podéis contratar sicarios para que me partan las piernas o para que me provoquen un doloroso accidente fortuito. Incluso podréis utilizarlos para que me den un pasillo y me arrojen una cuneta. Y mis penúltimas palabras serán embusteros, chorizos, golfos, sinvergüenzas. Mi última palabra será libertad, libertad, libertad.